Los padres tenemos que aprender y para aprender tenemos que dejar el ego afuera. Porque ¿cuántas veces se sube tu adolescente al coche? ¿Qué tal el día? Bien. ¿Pero ha pasado algo? No. ¿Pero estás bien? Sí. Eso no es comunicación. ¿Cómo detectas que ese adolescente o esa adolescente tiene un problema clínico más que de psicológico? Cuando tú estés sufriendo por algo, piensa qué está ganando tu adolescente gracias a lo que tú estás sufriendo. Y quizás ahí es donde encuentres el equilibrio. No sabemos transmitir el porqué de las cosas a nuestros adolescentes. Los adolescentes necesitan que los veamos, no solo que los miremos. Bienvenidos y bienvenidas a Formar en Valores una vez más. Este episodio es un episodio muy especial. Estamos con alguien que nos va a encantar, nos va a hacer reír, nos va a hacer llorar y nos va a contar su historia, que seguro que es muy entrañable. Hoy estamos con Pilar Cebrián y vamos a preguntarle si realmente la psicología es una herramienta o no para poder hacer crecimiento personal con nuestros adolescentes. Vamos a averiguar si realmente podemos solucionar o no sus problemas cuando ellos los tienen o dejan de tener. Realmente lo importante, ¿dónde está lo importante y dónde están los problemas de nuestros adolescentes? Hoy estamos con Pilar y Pilar nos va a resolver seguro que muchísimas dudas. Bienvenidos otra vez más a Formar en Valores. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Hoy es una pasada, tenía muchísimas ganas de que estuvieras con nosotros y tenemos muchísimas preguntas que seguro que nos vas a resolver. Yo también. Pero nos gustaría que nos contaras realmente quién es Pilar, de dónde viene y sobre todo hacia dónde va. Pues mira, Pilar es una adolescente rebelde, lo primero, una adolescente rara, una adolescente que se tatuó con 14 años con henna una bruja en el abdomen y que siempre he funcionado desde esa rebeldía, ¿no? O sea, es verdad que hasta los 14 años, yo creo que a los 14 años tengo, y ahora os contaré un poco mi punto de inflexión, esa catarsis, hasta los 14 años siempre fui muy rebelde, pero rebelde no mala, pero sí como muy libre pensadora. Vengo de una familia de 4 hermanos, de unos padres también muy libres, que siempre nos dejaron como hacer nuestra vida a poquito, ¿no? O sea, siempre había unos valores férreos, una estructura, mucho caos, muchísimo caos. Mis padres siempre recuerdan cuando íbamos a Santander que llevaban los zapatos en bolsas de basura. Tú imagínate, 4 hijos, pues un mes de vacaciones, ¿no? Entonces siempre ha habido mucho caos, pero siempre ha habido como mucha estructura. Y yo no encajaba en esa estructura, ¿no? O sea, siempre eran encontrar mi lugar. Siempre he estado buscando mi lugar. A los 14 años tengo un accidente de equitación, me caigo de un caballo y me quedo 6 días en coma. ¡Ostras! Y 3 meses en el hospital. No recuerdo el accidente, pero sí recuerdo que una semana antes había ido al cine a ver Liberad a Willy con el primer chico que me había pedido salir. Y cuando me levanté del coma dije, me iba a morir y no me habían dado ni un beso. Esto no podía ser así. Entonces, digo, tengo que empezar a vivir la vida y comérmela a bocaos. Y mi madre recuerda, porque luego estuve 3 meses en el hospital. Con ese accidente tuve una conmoción cerebral, una fractura de cráneo, o sea, fue muy chungo. Me salvó mi padre, porque yo montaba a caballo con un tío que tenía, que era mi monitor. Entonces yo me subí al caballo, se me fue hacia atrás y me pasó por encima. Entonces, fractura de cráneo. Y mi padre, lo que es el universo, los domingos se quedaba haciendo sus cosas, porque además de médico es anticuario y se quedaba con su restaurador a tomar pues, un vermú, y dijo, me voy a ir a ver a montar a Pilar. Y justo cuando apareció, me vio en el suelo, él es médico, entonces dice que saltó una valla de esta altura sin tocarla. Llegó, me cogió en brazos, me metió en la furgoneta, me quitó el casco, se me empezó a inflamar el cráneo, él supo cómo gestionarlo y ya llegué al hospital y estaba en coma. Fíjate. Y salió mi padre y le dijeron, pues está en manos de Dios, vamos a ver por dónde sale. Afortunadamente salí de aquello, muy bonito además, porque mi padre estaba en el hospital trabajando y le llamó mi neurólogo y le dijo, ¿sabes con quién acabo de hablar? Y mi padre dijo, ¿con quién? Dice, con tu hija. Y entonces mi padre dejó todo, no había ningún paciente en quirófano. ¡Qué emocionante! Y vino y dice que el abrazo que le di fue lo más bonito que le ha pasado en la vida. Entonces, aquello, o sea, esa conexión con mi padre se creó ahí y no se rompería jamás, a pesar de que fui una adolescente complicada. Bueno. Con 14 años me pasa eso y entonces decido que ya está, que la vida hay que comérsela a bocaos y a disfrutar a saco. Entonces, Pilar Cebrián es una adolescente complicada y muy rebelde a partir de aquello. O sea, Pilar Cebrián sigue siendo adolescente.
Sigo teniendo un punto de adolescente, yo soy muy naif, o sea, a mí me gusta mucho ese término de yo sé de qué va la vida, pero decido contármelo de una forma que sea bonita, ¿no? O sea, es decir, todos sabemos las cosas malas que hay en el mundo, pero cuando aprendes a ver la vida centrándote en lo chulo y empiezas a ver a la gente también centrándote en lo chulo, ¿sabes? Y sabiendo las batallas que libran, empiezas a disfrutar o a ver unos colores que otras personas a veces no ven. Entonces, creo que eso, si lo sabes hacer contigo, pues yo no podía estudiar otra carrera. Después de ver El Club de los Poetas Muertos y de mi profesor de filosofía, el Gálvez, que me abrió los ojos, fue cuando supe que con todo lo que yo había vivido, con el tipo de persona que era y la forma que tenía de ver el mundo, tenía que ayudar a la gente a que lo viera de esa misma manera. Y me gusta mucho lo que ha dicho el profesor, porque hay profesores que nos marcan, ¿no? Hay profesores que impactan. Otros no, evidentemente, pero hay profesores que impactan. Yo creo que todos y todas tenemos un profesor o profesora que ha impactado de una forma u otra en un momento puntual de nuestra vida, ¿no? Sí. Y eso te ayuda mucho a dirigirte, ¿no? Que puede ser un profesor, o puede ser un familiar, o puede ser alguien, pero siempre hay alguien que marca esa pauta, ¿no? Oye, ¿qué es realmente la psicología cognitivo-conductual? Explícanos esto porque suena muy bien. Suena rarísimo, ¿verdad? Sí, suena ahí... Mira, la psicología cognitivo-conductual parte de modificar el pensamiento para modificar la conducta, ¿vale? Es decir, el término cognitivo recoge todo lo que son emociones, pensamientos, sentimientos. Entonces, esta psicología parte de la idea de que es imposible tener una conducta, una emoción o una reacción si no hay un pensamiento previo. Es verdad que mucha gente, yo lo veo en consulta, no sabe evaluar ese pensamiento previo y entonces sienten constantemente que tienen una conducta o una serie de emociones incontrolables y que no pueden gestionarlo de ninguna manera. Entonces, yo les enseño primero a evaluar cuál es ese patrón cognitivo, que si no sabes hacerlo es muy difícil escucharlo y saber qué es lo que detona ese cuadro emocional o esa conducta, y una vez que sabemos cuál es ese pensamiento, lo modificamos, igual que aprender inglés. Lo modificamos, ¿no? Cogemos el martillo, el escarpe, el destornillador, ¿no? Y hacemos un poco de reparación. Esto parte de un autor que se llama Albert Ellis, que para mí fue brutal, y un poco también de Los perros de Pavlov, ¿eh? Es un aprendizaje al final. Albert Ellis partía de la idea de que había una serie de creencias, y de hecho hay una lista de 11 ideas irracionales. Entonces, si tú te mueves de una forma cuantitativa en esas variables, en esas creencias, es cuando petas, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea, ver cuál es la creencia que está moviendo tu cuadro fisiológico y modificarla. De hecho, Albert Ellis en su momento modificaba estos patrones cognitivos con cancioncitas. Entonces, él hacía cancioncitas a sus pacientes, ellos se los repetían y al final cambiaban el patrón. Yo he mejorado un poco el método. Bueno. He de decir. Escucha, un Alejandro Sanz de la época. Ahí está, completamente, y encima terapéutico. Fíjate, fantástico. Oye, nosotros, sabes que en Formar Valores hay una actividad de verano que es el campamento CID, y hay muchachos y muchachas que vienen porque quieren venir al campamento y otros que vienen un poco motivados a venir, vamos a llamarle así, ¿vale? Entonces, cuando llega un paciente o un cliente a tu consulta, un adolescente, motivado por su papá y su mamá a que vaya a verte, no va de la mejor forma posible, va cerrado con su escudo y con su armadura, y eso, ¿cómo rompes esa armadura? ¿Cómo abres ese escudo? ¿Cómo lo haces? Mira, los adolescentes están cerrados por naturaleza, ¿vale? O sea, esto forma parte de su modus operandi. Entonces, date cuenta que, imagínate que de repente sus padres es como el mensaje que están recibiendo es: estás roto y te tienes que arreglar, y te vamos a llevar a una tía que no conoces de nada a que te arregle, ¿vale? Entonces, esta situación de vengo porque me han obligado, esto lo he percibido muchísimo, y muchos padres que me dicen va pero no quiere. Mira, no sé qué hay o que me perciben primero cañera y rollera. Es decir, los adolescentes se buscan, se aprenden por aprender, o sea, ¿cómo decirte? Por imitación, ¿vale? O sea, tú tienes que ponerte en su piel, tú tienes que bajarte al barro con ellos, tú no puedes trabajar con un adolescente desde yo te ordeno y mando y tú ejecutas. O sea, ellos te tienen que percibir que también has sido adolescente y encima que también has cometido sus errores y que empatizas con ellos. Los adolescentes necesitan que los veamos, no solo que los miremos. Y yo he aprendido a
a mirarlos y a verlos bien, ¿me explico? Y cuando se sienten de verdad que les estás escuchando y que no les estás juzgando, se abren y confían de una forma súper bonita. Yo tengo un paciente adolescente que quiere hacer sesiones todos los días. Digo, que no se puede, que esto cuesta dinero, ¿sabes? Que esto es una vez a la semana. Buenísimo, me parece buenísimo lo que acabas de decir, ¿eh? Me Es parece así. buenísimo. O sea, nuestra adolescencia necesita que los veamos, ¿no? Exacto, que los miremos, ¿sabes? O sea, que sepamos quiénes son y que sobre todo hablemos su idioma. Porque es que nos sacan de la zona de confort a los adultos y esto nos cortocircuita. Y no puede ser así. Es que olvidamos, yo creo que olvidamos como la respiración, ¿no? Cuando nace un bebé, el bebé mueve la barriga porque respira con el diafragma, no porque mueva la barriga. El bebé no sabe cómo respirar, respira con el diafragma. Nosotros, con el tiempo, perdemos esa forma de respirar, que es la mejor forma de respirar, ¿vale? Con el diafragma, que te tranquiliza, te estabiliza, y empieza el estrés, empieza a respirar por la nariz, por la boca, al final ya eso lo pierdes, ¿no? Y creo que es algo parecido, ¿no? O sea, todos hemos sido adolescentes, pero todos hemos perdido ese idioma, ¿no? Dejamos de hablar el idioma. Completamente. ¿Por qué dejamos de hablar el idioma? Pero es que además dejamos de hablar el idioma porque estamos en una zona de confort. O sea, no nos gusta salirnos de nuestra zona de confort, aunque esa zona de confort sea una mierda, ¿vale? O sea, esto es como el síndrome de la cabaña, ¿no? Un preso está en su celda y si le dan la libertad, hay algunos que delinquen para volver a entrar, porque al final es su zona de confort. Entonces, funcionamos en piloto automático y más en estos tiempos. No tenemos tiempo de calidad con ellos como para conocerlos. Y además hay otra parte que es un poco compleja si no sabemos gestionarla bien, que son las redes sociales. A nuestros adolescentes los educan también las redes sociales, por lo tanto tienen tantos inputs en un momento de sus vidas donde se está reseteando su cerebro, que tenemos que saber bien jugar nuestras cartas para poder, en esa parte pequeñita en la que podemos entrar a enseñarles, jugarlo bien. Entonces, hablar su idioma no solo es necesario, sino que es súper divertido. O sea, yo con las redes sociales y con Instagram, ahora que hago vídeos desde la ironía y desde el sarcasmo, muchos de esos vídeos mis hijos están ahí, ¿vale? O sea, porque les digo, ponte tú, que así te veo y me ¿sabes? O sea, detrás de cámaras. Detrás de cámaras están, ¿no? Hay un vídeo que fue muy divertido porque mi marido es muy ochentero y colecciona cosas ochenteras, entonces, claro, tiene cascos de Star Wars y cosas así. Y entonces a veces me subo a su guardia y cojo algo, ¿no? Y entonces un día el vídeo era, voy a entrar en la habitación de mi adolescente a decirle que recoja. No sé lo que va a pasar. Y entonces me pongo un casco de la Guerra de las Galaxias. Y entonces mi hijo estaba sentado en la cama y hago, ¡Nico! Y entro en su cuarto con el casco. Entonces él empieza a reírse y yo empiezo encanada de risa, ¿sabes? Y es generar desde ahí. Yo tengo una hija que es súper escrupulosa y estaba el otro día haciendo una ensalada y entonces de repente se me cae un trozo de lechuga y la vuelvo a meter y hace ¡ah, mamá! ¡Qué asco! Y entonces hago como si fuera a escupir la ensalada y me mira y se empieza a reír otra vez. ¿Me explico? O sea, es encontrar ese humor que primero nos viene a nosotros de lujo y nuestros hijos entran tan fácil, que una vez que aprendes y haces clic, es una pasada. Sí, es como romper, ¿no? Sí. Romper lo que ellos Sí. nos ven, creo, quizá me equivoque, nos ven como evidentemente como la autoridad, Pero ¿no? porque nos ponemos ahí. Eso es. O sea, nos ponemos serios, no jugamos, no bailamos, nos cuentan cosas Sí. que no. O sea, ¿tú sabes esto de Six Seven? O sea, es Six Seven. Y yo en lugar de hacer, digo, ¿qué es esto de Six Seven? No, mamá, pues es como un poco, digo, es como 13, 14. No, Six Seven. ¿Sabes? Y te interesas por sus cosas y además de que aprendes, vuelves un poco a ser adolescente. Claro. Me parece súper divertido. Claro, nosotros cuando de 0 a 8 años, de 0 a 12 años, empezamos a decir, no hagas esto, no. No podemos no. El no se repite constantemente, desde que son niños, no. Entonces, cuando llegan a ser adolescentes que ya tienen cierta parte de conciencia, vienen del no. Claro. Entonces, claro, ellos te ven como, me va a decir que no. Somos la poli, Claro. ¿sabes? Entonces nadie se lleva bien con la poli. Aunque Da un poco realmente de nos susto. ayudan, ¿no? Ahí está, pero es verdad que ves un poli y te tensas. Sí. Entonces, aunque no estés haciendo nada, Aunque no es hagas como... nada, ves el logo, ¿no? El logo y del alguna coche y cosa dices, me va a caer. Por si acaso. Claro, pues los adolescentes son iguales. Y ves, por ejemplo, el por si acaso. Sí. Voy a decir esto, pero voy a mentir por si acaso. Claro. Pero voy a hacer como que no por si acaso. Y claro, el por si acaso Claro. Es que en parte tienen razón. Sí. En parte tienen Sí, razón. tienen razón, tienen mucha razón. Claro. Tienen mucha razón. Nos volvemos
Un coñazo. Un coñazo, exactamente. Oye, ¿qué diferencia de comportamiento? Porque claro, y tendrán pacientes de todo tipo y cada uno tendrá su vida y su historia y algunas serán realmente complicadas, no estoy seguro de ello. Pero claro, hay una línea muy fina entre lo que es la parte de ayuda psicológica, ¿no? De la punta de la psicología y la parte paciente ya clínica, ¿no? ¿Dónde está esa línea? ¿Cómo detectas que ese adolescente o esa adolescente tiene un problema clínico más que de psicológico? A ver, es verdad que hay una línea muy fina, pero yo soy una psicóloga que igual lo hago mal, no digo que mi método sea el perfecto, pero yo no etiqueto, ¿sabes? No diagnostico. Yo veo el problema del paciente y le doy herramientas para gestionar ese problema. Entonces, ese problema lo puede llevar el adolescente de una forma interna, como puede ser un TCA, como puede ser una etiqueta más importante, un trastorno de hiperactividad, déficit de atención, trastorno de alimentación, depresión, ansiedad, y puede ser un problema derivado con el entorno familiar. Puede ser un problema de conducta, un problema de carácter, pero es verdad que cuando le enseñas al adolescente a gestionar el patrón cognitivo, es decir, el pensamiento y el diálogo interno que el paciente está haciendo con ese problema, se soluciona la punta del iceberg, ¿sabes? O sea, cuando tú cambias, es un poco... cuando un adolescente, por ejemplo, está iracundo, normalmente está depresivo, ¿vale? O sea, pensamos que la depresión en adolescentes es como en los adultos, que están tristes. Un adolescente con ira y irascible normalmente está triste por dentro, pero necesita expresar esa emoción de esta manera. Entonces, si tú vas solo a no hables así, no estés enfadado, no tal, realmente la base que está generando esa conducta se pierde por el camino. Hay que entrar a ver cómo piensa, cómo siente, y esos pensamientos que están mal encajados, enseñarle a encajarlos bien. Es muy bonito. Es muy chulo. Sí, porque realmente al final dices, si yo te enseño a estar feliz, o sea, si yo te enseño la forma de hablarte para que tú seas feliz, a pesar de que hayas roto con tu novio, tus amigas no te hablen, o no te centres en mates, si yo te enseño a hablarte bien, todo va a funcionar. O sea, esas cosas van a seguir pasando, pero tú te lo vas a contar de una manera que no te va a afectar. Por lo tanto, no vas a estar enfadado con el mundo. No vas a estar enfadado contigo, ni con el mundo. Claro, es que yo cuando tengo que trabajar con los adolescentes les digo, es que no tienes que olvidar una cosa, tu mejor amigo eres tú. Absolutamente. Entonces tienes que ir a tu espejo y decirle, vamos a ver, te voy a contar una cosa, José, sí. ¿vale? O te voy a contar una cosa, ¿vale? Yo siempre digo que hay un consejo de administración en tu vida que es tú y tu amigo. Y tu amigo eres tú. Total. Entonces al final tienes que ir a reunirte con tu consejo de administración y decir, vamos a ver, ¿esto cómo lo planteamos? ¿Dónde está el problema? Es así. Entonces, ahora hay un término que ¿ves? Tener adolescentes te ayuda también a ampliar tu vocabulario. En la canción esta de Rosalía de la Perla, que estaba con mi hija en el coche y no sé qué, doppelganger, y yo, ¿qué es doppelganger? ¿Qué es doppelganger? Y hace, pues doppelganger, mamá, es como que te desdoblas y es tu parte mala. Digo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde de toda la vida. Y hace, no, porque, dice, ¿quién es, doctor? Digo, de verdad, doppelganger. Entonces, esto lo uso mucho con los adolescentes. Digo, ya tienes a tu doppelganger dentro, que es tu parte mala, ¿sabes? Entonces, ves, tener adolescentes y escucharlos te ayuda a ampliar tu vocabulario y entenderte con los pacientes adolescentes. Claro, abramos un melón muy complicado. O sea, ¿dónde está el problema realmente aquí? El problema de nuestros adolescentes, pues va a ser heavy, pero está en casa. Los padres tenemos una responsabilidad muy heavy, porque me dices, en las redes sociales, si en casa les enseñas a manejarlas, no hay problema. En el grupo de amigos, si en casa tienen un nivel de comunicación adecuado, no hay problema. En algo personal, en una patología concreta, un Asperger, un trastorno de alimentación, si en casa tienen una base y casa es hogar y casa es trinchera, se soluciona. O sea que realmente, de verdad, o sea, es casa. Los padres tenemos una responsabilidad brutal sobre la salud mental y psicológica de nuestros adolescentes. Me gusta mucho ese concepto, ¿eh? O sea, el culpable no es el padre.
el culpable es el responsable, que no es lo mismo. Exactamente. Es que no es lo mismo. Por supuesto. O sea, nosotros no tenemos culpa de nada como padres. Lo que tenemos es una responsabilidad que no hemos sabido gestionar. Por lo tanto, hay que trabajar en casa esas herramientas. Y hay que aprenderlo. Mira, yo culpa, porque tengo pacientes que hablan a veces de la culpa, ¿no? Y esa sensación de sentirte culpable es muy dañina. Y entonces yo siempre les explico. Digo, mira, culpa es cuando tú has decidido ejecutar una acción de forma concreta para fastidiar a una persona, ¿vale? O sea, tú vas por la calle y dices, me voy a poner delante de esta persona para que se caiga y se parta una cadera. Culpable, ¿vale? Pero si tú ibas por la calle y sin querer te has chocado, esa persona se ha caído, se ha roto la cadera, no lo eres. No hay padre que se tercie, que se precie, que diga, voy a hacerle esto a mi adolescente para fastidiarle el día. No, simplemente no sabemos hacerlo. Entonces tú no te puedes enfadar con un niño porque no se ate los cordones si nunca le has enseñado a atárselos. Los padres tenemos que aprender. Y para aprender tenemos que dejar el ego afuera. O sea, el ego no puede estar en la educación de nuestros adolescentes. No puede ser un argumento el yo con tu edad no era así. No puedes usar esos argumentos. O sea, vas a perder toda la comunicación bonita y estratégica que vas a poder tener con tu adolescente. Por tanto, ya tenemos 3 elementos en nuestro consejo de administración, ¿no? Tú, tu amigo y tu ego. Ahí está, completamente. ¿No? Es así. Claro, realmente creo que hay que buscar esa parte de poder ayudar a las familias. Entiendo que dentro de tus terapias con tus pacientes, ¿cuándo entra ese padre a jugar en esa terapia? Desde el principio. O sea, en el momento que el padre pone a su hijo en mis manos, ya está jugando desde la confianza en mí, desde el proyecto de mejora, desde el querer que todo cambie. O sea, eso es para mí uno de los pasos más valientes y de mayor amor que un padre puede tener hacia su hijo. Ese ego fuera, yo no puedo. O sea, yo te quiero muchísimo, pero yo ahora no puedo y voy a delegar esto en una persona de confianza que te ayude. Entonces, para mí eso es súper bonito y yo además estoy en constante contacto con padres y sí que les digo a los padres, digo, no te voy a contar nada. O sea, lo que yo hable con tu hijo es absolutamente confidencial. Te voy a contar como psicóloga y madre que empatiza, va bien, va mal o no hace los deberes para que le peguemos un tirón de orejas. Por supuesto que al final aquí hay una inversión también económica, pero los padres están siempre ahí. O sea, para mí en el momento que tú dices yo con esto no puedo y voy a delegar, ya estás siendo un padre de matrícula de honor. Y parte de ese proceso de terapia, ¿hay en algún momento que entran los padres a hacer terapia contigo? Sí. Además, hacemos alguna sesión de vez en cuando de reseteo, o sea, de explicarles sin darles datos específicos de cómo van sus hijos para contarles en qué momento de la terapia estamos, también porque muchas veces los utilizo de coterapeutas. O sea, es como yo soy la psicóloga de las estrategias, pues es, oye, si les pasa esto. O sea, a mí me gusta mucho funcionar en el contrato de convivencia, ¿sabes? Tanto en parejas como en familias. Y hacemos a veces lo que se llaman sesiones sistémicas, que estamos todos. Y entonces es muy chulo porque ahí hay un momento de comunicación súper chulo. O sea, ¿y el adolescente no se cierra? No, porque ya me conoce. Entonces a mí me conoce como esa figura o esa confianza de Pilar me va a proteger. O sea, no es que Pilar me va a proteger, que no hay nada de lo que proteger. Tengo el comodín de Pilar, ¿no? Sí, o sea, sí, pero sabes, como ya no estoy frente a tú eres el adolescente y tú lo haces todo mal. Ya Pilar, he conocido a Pilar y Pilar también me ha dado la razón. Es que es una época en lo que te he dicho antes, es que hay que bajarse al barro con ellos, ¿sabes? Bien. Es que aquí no hay categorías, estamos todos en el mismo barco. Muy entonces bien. Me gusta mucho eso del mismo barco. Claro, danos una o dos o alguna herramienta en ese momento puntual que tu hijo o hija te ha sacado de las casillas, que en ese momento te viene en la cabeza como madre, como padre, en qué momento yo he decidido tener un hijo o una hija, ¿no? Ese momento que te mato ahora o te mato ahora. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Vale, en ese momento lo primero que hay que hacer es parar, ¿vale? Porque en ese momento a nivel psicológico está activada la amígdala, que es la parte de nuestro cerebro responsable de las emociones intensas. Cualquier decisión que tomemos con la amígdala funcionando va a ser mala. Tenemos que esperar a que eso pare y entonces, porque la amígdala y el hipocampo son dos áreas de nuestro cerebro completamente antagonistas, o sea, no pueden funcionar a la vez. Igual que no funciona bíceps y tríceps, a la vez no podemos tonificarlo, ¿no? No podemos hacer una pesa con bíceps y trabajar el tríceps. Pues amígdala y hipocampo es lo mismo. Si estamos funcionando con la amígdala, el hipocampo, que es el responsable, es en el núcleo prefrontal, es el responsable de la toma de decisiones, la resolución de problemas, no es compatible. En ese momento hay que parar y que esa amígdala se relaje para que el hipocampo empiece a funcionar. Por lo tanto,
hay un ejercicio muy fácil que yo mando mucho, tiempo fuera. ¿Vale? Tiempo fuera, o sea, nos estamos calentando mucho, tiempo fuera. Y eso son, fíjate lo que te digo, 3, 5 minutos que puedes estar así con el móvil mirando el cronómetro para volver a entrar al ring, ¿vale? O sea, no importa. Sí, como pressing no catch, importa, Cambio, exactamente. palmada ¿sabes? y entro. Y esos 5 minutos ya te van a ayudar a salir del momento de estrés y volver a recuperar. Más opciones que doy yo, en lugar, generar un espacio sin humos, ¿vale? Es decir, que en casa haya un espacio donde no está permitido enfadarse. Y te voy a explicar por qué. Porque hay un término en psicología que se llama coste de respuesta. Cuanto más me cueste emitir una conducta, más probabilidades hay de que no la emita. Por lo tanto, si alguien está en el sofá y se está enfadando, se tiene que ir al rincón de enfadarse. Esa persona va a decir... No me sale a cuenta, o sea, ahora me tengo que levantar a ese rincón incómodo para seguir enfadado, no me levanto, ¿vale? Esto sí que es verdad que son puntos y ejercicios de rescate. Vale. Lo real es una comunicación saludable que se genera en una comida, se genera en una cena, se genera en momentos de familia. Si tú en esos momentos, en lugar de estar todos con el móvil o no prestar atención a lo que te cuenta tu adolescente, que muchas veces no te importa, no vamos a conseguir un canal de comunicación cuando hay conflicto. Entonces, hay puntos de rescate, pero yo en terapia lo que trabajo con ellos es aprender a comunicarse, aprender a escuchar, aprender a saber lo que necesita la otra persona y a ponerte en sus lugares. Buenísimo, buenísimo. Hemos abierto el melón de la familia, de la casa, ¿no? Que creo que es el primer pilar, ¿no? Realmente fundamental. Creo que compartirás conmigo que hay 3 momentos de un adolescente diarios, que es casa, la calle con los amigos y el instituto. El insti, ¿vale? ¿Qué pasa en el insti? ¿Qué está pasando en los institutos? ¿Qué problema ves tú ahí? Si es que lo hay. Claro, lo hay. Yo siempre les digo a mis hijos que las amistades y el amor tienen un factor de azar. O sea, es decir, que no tiene más amigos el que es más válido socialmente, ni tiene novio o novia el que es mejor candidato. Entonces, es verdad que según dónde caes, tienes, ¿no?, un entorno u otro. Por eso es importante trabajar a los adolescentes en esa individualidad. O sea, ¿quién eres tú? Es verdad que en función de tu manada también te vas definiendo, pero no pierdas de vista quién eres tú y qué quieres tú. No cambies nunca para adaptarte. Hay que cambiar para adaptarse, porque obviamente somos seres sociales y muchas veces tienes que tragar con cosas que no te apetecen, pero eso es esa generosidad, ¿no?, que va de la mano con la amistad. Pero es muy importante, ves, que en casa ellos sepan y tengan una identidad propia para cuando salen fuera y se encuentran pues con muchas... ¿Qué problema hay? Que hay unas comparaciones terribles. O sea, es decir, yo lo que veo principalmente en mis adolescentes es la autoestima. O sea, en el momento que salen fuera de casa y con esas redes sociales donde se encuentran vidas perfectas y personas perfectas, ellos se sienten el último mono. Entonces llegan al instituto y aparece eso. Date cuenta que en el instituto se les está pidiendo una obligación que ellos no entienden. O sea, es decir, un adulto trabaja porque cobra. Hace las cosas porque tiene un refuerzo inmediato. Nuestros adolescentes tienen que estudiar por un futuro que les decimos que les va a venir bien, pero aquí en el momento yo porque tengo que estudiar matemáticas, ¿no? Entonces es muy importante que ellos entiendan, tanto a nivel académico, que entendamos que cada adolescente tiene su ritmo. O sea, yo era súper mala estudiante. O sea, suena fatal, pero es que yo el primer año de carrera suspendí todas, ¿vale? Porque estuve de fiesta todo el año. O sea, mis padres me colocan en Madrid en un piso de estudiantes con una japonesa y un gato. Y se creen que voy a ir a la universidad. No, pero era tan positiva yo que iba a los exámenes. A ver si sonaba la flauta. Escucha, ¿vale? O sea, hay que poner el nombre, por ahora. Ahí está, me decían, ¿tú quién eres? ¿Ves algo, no? ¿Ves el nombre? Total. Claro, mi padre, fíjate, qué detalle. Mi padre, el que me salvó, llegó en septiembre, o sea, llegó el primer junio con todos los exámenes todo suspendido. Decía mi padre, me echa una bronca del copón, me echa una bronca merecida, y al día siguiente me viene con una pulserita de oro, estamos en junio, y me dice, toma, esto por haber aprobado en septiembre. ¡Buah! Me quedé, digo, como para no aprobar. ¿Qué máquina? O sea, toda la confianza. Pero qué máquina el tío. Aprobé todas. Tu máquina. Oye, quiero conocer a tu padre, ¿eh? Por favor. Es un crack. O sea, por favor. Un crack. Es muy fuerte, es muy fuerte. Por favor, tiene que venir al podcast tu padre, ¿eh? No, sí. Te lo digo en serio, ¿eh? Es súper introvertido. Por favor, propónselo, de verdad. Te estoy diciendo en serio, ¿eh? No, propónselo. O sea, hay que traer al padre de Pilar. Ese hombre es un máquina de la vida. Es un crack. Y me dijo así, ¿eh? Por haber aprobado en septiembre.
no hubo más charla, no hubo más... Yo de repente sentí la confianza y dije, tía, o sea, te acaban de dar en toda la línea de flotación. Y entonces me pegué la paliza padre todo el verano y aprobé todas en septiembre y a partir de ahí empecé a funcionar y, oye, me saqué la carrera con una media de 8,5. Oye, ni tan Muy mal. bien. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que yo he sido mala estudiante, entonces yo no les puedo exigir. Yo tengo dos tipos de adolescentes. La que va sola, que saca todos sobresalientes y qué tal, y Nico, que está en Belén con los pastores, pero es una pasada de crío. Entonces, al final yo tengo que entender al que va más lento o que le cuesta más, le tengo que ayudar más, y a la otra va sola y le tengo que ayudar porque es la que tiene mala leche. Entonces, cada uno va a necesitar esa ayuda, ¿no? Por eso hablaba antes de verlos. Por lo tanto, en el instituto pasa igual. En el instituto tenemos que entender y tenemos que abrir ese canal de comunicación para que nos cuenten. Porque ¿cuántas veces se sube tu adolescente al coche? ¿Qué tal el día? Bien. ¿Pero ha pasado algo? No. ¿Pero estás bien? Sí. Eso no es comunicación. Si tú les vas dejando, ellos se van comunicando. Y conforme se van comunicando, tú vas sabiendo si tiene problemas con los amigos, si le cuesta más una asignatura, si no encaja con un profe. Y cuando entra en esa comunicación es donde podemos ayudarles en el instituto. Que obviamente va a haber problemas, pero igual que hubiera problemas en el supermercado. O sea, un adolescente tiene problemas en todos los entornos. Es inevitable, o sea, porque los lleva dentro. Entonces, vaya donde vaya, los va a reflejar. Empieza el problema consigo mismo y claro, a partir de ella, date por jodido. Claro, esté donde esté, le va a pasar. Claro, es que fíjate, han entrado un montón de términos nuevos en nuestra vida que siempre han existido, pero no sabemos el nombre, ¿no? El bullying, el TDAH... Eso ha estado siempre. Yo sufrí bullying, ¿eh? O sea, yo soy la primera que lo sufrí. Yo también sufrí bullying de pequeño y lo pasé muy mal, pero nadie sabía que era un bullying. Tú ibas a tu casa, le contabas, si se te ocurría contarle a tu padre o a tu madre, claro, te metía un cachete y encima te reñía porque no has sabido tú responder al tonto que te estaba machacando la vida. Entonces, claro, ahora creo que también es cierto que, sin ánimo de ofender a nadie, nos estamos pasando de puristas. Toda la razón. Toda la razón. O sea, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Mira, yo te voy a contar un capítulo que no sé si es políticamente correcto o no, luego ya vosotros valoráis. A mí, mi hija estuvo en un colegio donde la fastidiaron bastante, de hecho la cambié. Y un día, porque le dieron una mala nota, dijo de jajás, madre mía, me voy a tirar por la ventana. Y me activaron el protocolo de suicidio. No me activáis el protocolo de bullying y me activáis el protocolo de suicidio por una frase dicha al aire. ¿En serio me lo estás contando? Que conoces a su familia, que sabes cómo es esta cría. O sea, creo que nos estamos pasando un poquito en esos términos. De hecho, te digo una cosa. El otro día, el SIGAZ. ¿Conocéis el SIGAZ? En Aragón es el SIGAZ. Es una plataforma donde te informan de incidencias y de cosas que pasan a nuestros hijos, ¿vale? Perfecto, muy bien, mucho control, estupendo, nos informan de nuestros hijos. Tú sabes, yo iba al instituto y yo me hacía mi pirola, que aquí no sé cómo se llama, que yo un día no iba y me iba a una cafetería estupenda que ponían pelis y te invitaban por 100 pesetas a un café y a un croissant y no pasaba nada. O sea, es decir, que es que tampoco, no tenemos que estar tan controladores. O sea, nuestros hijos son los que tienen que decidir voluntariamente también de alguna forma y asumir esas responsabilidades. Si todas las responsabilidades son a golpe de látigo y a golpe de control, ellos no internalizan esas responsabilidades y cuando retiremos el látigo volverán a unos orígenes que quizás no son los que sean más responsables. Esa responsabilidad ellos la tienen que internalizar porque se dan cuenta de que es algo bueno para ellos. Yo con Nico, que es el pequeño que vive un poco más en su mundo, cuando le mando cosas le digo, ¿por qué? Que no sea porque mamá lo dice. ¿Por qué hoy te has partido tú solo la manzana? Porque me he sentido que lo puedo hacer yo solo. ¿Por qué has ordenado tu cuarto? Porque lo veo que está mejor y que encuentro mejor los libros. O sea, darle sentido a esas responsabilidades que les pedimos. No puede ser porque yo lo mando. Tiene que ser porque tú vas a obtener algo con esto. Y ese es ese objetivo a largo plazo. Pero si en el presente les enseñamos lo que están aprendiendo, no hace falta tanto control. Acompañar no es controlar. Acompañar es sostener, no controlar. Y el control a nuestros adolescentes, si tú le dices a un adolescente que no abra esa puerta, es la primera que va a abrir. O sea, es inevitable, porque son desafiantes, necesitan conocer, o sea, están descubriendo un mundo absolutamente nuevo. ¿Quién no abriría una puerta que te dicen que no abras? ¿Vale? Pues es así. Entonces, el control creo que no es tan necesario, creo que a nivel educacional no es tan necesario. Creo que es más importante tener en cuenta otros factores. Creo que es muy importante lo que has dicho. No sabemos transmitir el porqué de las cosas a nuestros adolescentes. No sabemos transmitir por qué hay que estudiar. Claro. No sabemos transmitirlo. No. Entonces, creo que una de las claves sería
sobre todo a esos profesores y profesoras que están con nuestros hijos e hijas, decirle, la clave no está en que le enseñes, sino que le digas el por qué. Claro. Entonces, claro, yo soy de las personas que piensan que la educación se recibe en casa, no en el colegio. Sí, sí, absolutamente. En el colegio se va a formarse. Exactamente. O sea, El es profesor académico. es formador. Es académico. No es nada más. Tenemos el error de, bueno, en el colegio ya se lo enseñarán, en el colegio lo van a educar, lleva a un buen colegio y lo van a dar una buena educación, que el colegio que no tiene nada que ver. Entonces, claro, ¿dónde crees tú realmente que juega el papel del formador o docente con nuestros hijos? ¿Hasta dónde está la línea de esa parte educacional o esa parte formativa? Es que, claro, yo soy partidaria de que además de mates, lengua, historia y geografía, tendría que haber asignaturas emocionales. O sea, lo que yo enseño en consulta, yo lo podría convertir en una asignatura en un instituto. ¿Me explico? O sea, si una vez a la semana esos adolescentes tuvieran una asignatura de pensar, o sea, de pensamiento racional, de gestión de emociones, de modificación de pensamiento y tal, serían otros. O sea, es educacional. No podemos pedirles a los profesores que tengan también, o sea, que gestionen también las emociones de los adolescentes pobres. O sea, están saturadísimos, ¿no? Pero sí que es verdad que si hubiera una asignatura que les ayudara en eso, toda la labor de nuestros profesores sería muchísimo mejor, porque no es lo mismo introducir información en un cerebro colapsado que introducirla en un cerebro en paz, ¿vale? Entonces, claro, imagínate esos profesores intentando introducir información en cerebros que no quieren y que están en Belén con los pastores porque tienen otras prioridades. Mi hija una vez me dijo, me he dado cuenta de que si escucho al profesor, luego tengo que estudiar menos. ¡Ole! ¿Sabes? ¡Ole! Además le digo, pues es que estás o en clase pensando en otra cosa o escuchando al profesor. Joder, escucha al profesor y te ahorras el 50% del estudio. O sea, pero si les enseñas eso de repente y lo prueban, porque ellos lo quieren probar. Yo todo lo que les explico a mis adolescentes es como, lo voy a probar. Y luego lo prueban y hacen, qué guay. O sea, pero claro, hay que decirles que tienen esas herramientas. Si tú no se las dices, ellos no saben cómo aplicarlas. Claro, ahí creo que está la clave, efectivamente, ahí. Claro, hay un trastorno que creo que se repetirá, igual no estoy equivocado, que es el tema de ansiedad y depresión, ¿no? Es el principal. Yo como padre o madre, ¿cómo puedo detectar eso? ¿Dónde están los indicios? ¿No? Porque creo que un incendio se sofoca, no se apaga. O sea, tú apagas un conato de incendio, que es cuando antes de que empiece el incendio hay un conato, entonces si lo consigues apagar, no se provoca el incendio. ¿Dónde puedo encontrar ese conato de ansiedad o depresión para poder apagarlo? Mira, pues te voy a dar una frase que escuché hace poco y que me parece súper reveladora. La gente dañada, daña, y la gente sanada, sana. Si tu adolescente está dañado, va a intentar dañarte. Y va a intentar dañarte gritando, rebelándose y desafiándote. Un adolescente sano está feliz. ¿Me explico? Está feliz. Es que no... O sea, funciona, es funcional. Tiene sus momentos, tiene su revirada, pero no está instalado ahí, en el dolor, en el daño. Cuando un adolescente tiene ansiedad o depresión, está dañado. Entonces, daña porque ese dolor que lleva dentro es como que lo necesita sacar. Entonces, un adolescente irascible, un adolescente aislado, un adolescente que reacciona de una forma completamente exagerada a algo que no era tan importante. Un adolescente que se rebela, que está buscando atención con conductas extremas, ¿vale? Ese adolescente está dañado porque te está dañando. Yo creo que esa es la clave. O sea, cuando yo recibo una parte hostil de mi adolescente es porque está Él dañado. está dañado. Todo adolescente necesita un enemigo. Todo, ¿vale? Y siempre vamos a ser nosotros. Y hay que saber jugar ese papel. Bueno. No, es así, no queda otra. No lo va a buscar en su grupo de pares, porque si busca el enemigo en su grupo social, se aísla. No lo va a buscar en el profesor, porque el profesor le tiene que aprobar. No lo va a buscar más que en casa, que sabe que es el territorio seguro. Los adolescentes saben que nuestro amor es incondicional, saben que podemos estar enfadadísimos, pero que nunca va a acabarse. Ese amor es inagotable, es inagotable. Entonces, ellos saben que pueden ponernos al límite y que en el momento que vengan a buscar un abrazo lo van a tener.
Es que eso, no, es que te sale solo, es la oxitocina, es que te ponen al bebé y te ponen la culpa y el vínculo, ¿sabes? Que va junto. Y entonces necesitan un enemigo, hay que saber jugar bien las cartas del enemigo. Yo aquí me veis muy tranquila y muy tal, y hay veces que alcanzo, o sea, me vuelvo ultrasónica. O sea, que si en un momento dado me han cruzado el cable, me vuelvo ultrasónica. Pero en ese ultrasonido siempre también hay un aprendizaje, ¿vale? O sea, nunca hay una falta de respeto, nunca, o sea, sé controlar mucho hasta cuando me vuelvo ultrasónica. Entonces, pero es verdad, yo cuando mis hijos, porque ese daño a veces fluctúa, o sea, hay épocas, pero nos pasa a los mayores, o sea, hay épocas en las que estás súper bien y hay otras épocas que te entras en una rumiación que te tiene hostil, y ese día estás hostil. Y estás hostil con todos porque estás hostil contigo. Entonces, si sabemos verlo en nuestros adolescentes, pues sabemos también, sobre todo, por favor, no metamos la mano en la boca de un león hambriento. O sea, intentar gestionarle el conflicto cuando nuestro adolescente está a tope es la peor de las decisiones. Vas a acabar escaldado, seguro, ¿sabes? Entonces, no, ahora está gruñendo, ¿vale? Ya lo he percibido, me planteo mi próxima intervención con él, pero no es en el momento en el que está activadísimo. Buenísimo, buenísimo, Pilar. Pilar Cebrián, influencer. Buah, eso es muy bueno. Eso se me hace un poco. Y al revés, ¿qué influencer? Si soy la tía más imperfecta del planeta. ¿En qué momento Pilar Cebrián decide lanzar un reel en Instagram y liar la parda? ¿Hola? Pues después de un verano infernal. O sea, después de un verano donde mis hijos estaban en plena catarsis y probablemente yo también. Y entonces, date cuenta que cuando las placas tectónicas se engansan, generan terremotos, ¿vale? Pues con los adolescentes igual, conforme vamos todos avanzando y creciendo, tienen que generarse terremotos, porque de los terremotos aprendemos. Entonces, un verano terrible, donde yo quizás consumí muchas más palabras de las que el ser humano puede consumir y todas eran hostiles. Y un día estaba en consulta y dije: queridos adolescentes, los padres no somos robots. Y además, desde la perspectiva de, si Dios quiere, nosotros vamos a estar en vuestra vida, o sea, vosotros siempre vais a estar en nuestra vida, pero va a haber un momento en el que nosotros no vamos a estar en la vuestra. Correcto. Entonces, vamos a intentar salirnos de ese bloqueo de robots, vamos a sacarnos todos de los papeles donde nos hemos colocado y vamos a bajar a la arena todos, y esa es la clave. Claro, me has dicho una cosa que me ha gustado muchísimo, que nosotros llega un momento que ellos siempre están en nuestra vida, nosotros dejaremos estar en la suya. Me parece brutal es clave. Ese momento. ¿Dónde está ese momento? ¿Dónde yo como padre tengo que entender que ha llegado ese momento? Mira, te lo voy a poner con un ejemplo que también me parece muy bonito. Yo es que, claro, además de psicóloga, soy escritora y un poco creativa, así que me gusta mucho todo este mundo. Ahora hablaremos de eso, ¿eh? No te vas a escapar, ¿eh? No te vas a escapar. Yo siempre explico que nuestros adolescentes, ¿vale? Nacen con unas alitas pequeñitas y entonces se les van haciendo grandes, ¿vale? Conforme van creciendo. Y entonces nosotros vamos curándoles las alitas, porque como nosotros ya hemos tenido alitas, pues les ayudamos un poco, ¿no? Y entonces un día nos subimos al tejado con ellos. Y cuando ya hemos construido las alitas, les empujamos. Y entonces vuelan un poco y vuelven al tejado, ¿no? Y entonces dicen, ¡ay! Por aquí, por allá. Y nosotros vemos y les ponemos bien las alitas y les damos otras instrucciones de vuelo. Y entonces vuelan un ratito más y tardan más en llegar al tejado. Y así cada vez tardan más y llega un momento que tienen otro tejado. Y entonces ahí ya solo vuelven al tejado cuando ellos quieren, no por obligación. Por lo tanto, tenemos que hacer un tejado muy bueno para que quieran volver. Porque los padres tenemos que dar raíces y tenemos que dar alas. Es que ahí está la combinación. O sea, no podemos solo dar alas sin darles un lugar seguro al que volver, ni podemos solo dar raíces sin dejarles volar. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio. Sí, todo muy bien, me parece fantástico, maravilloso, pero ¿dónde está ese padre y esa madre que nunca deja que los niños vuelen? Porque también hay esos padres y esas madres. Pero es que ese ¿no? padre y esa madre tiene un problema que tiene que aprender a gestionarse con un psicólogo. O sea, es decir, es un problema de control, es un problema de no confianza, es un problema de anticipación catastrófica, porque todos los padres tenemos miedo. Mi padre sigue diciendo que cada vez que cogemos un coche, él no nos dice, ¿habéis llegado? Pero está esperando el ya hemos llegado. ¿Me explico? O sea, y somos 4 hermanos y todos hemos pasado los 40. Entonces, cuando un padre no deja
que su hijo vuele es por un miedo personal que tiene él y que tiene que gestionarse él y que no puede repercutir a su hijo y a la libertad de su hijo. Fíjate, hemos vuelto al inicio. ¿Dónde está el problema? Ahí está. Está en el padre y la madre, ¿no? Completamente. El problema lo tenemos nosotros. Claro. Desde 0 a infinito, porque claro, al final, 0 años, bueno. Exactamente. Entonces, claro, esa gestión, ¿tú crees que de alguna forma podríamos ayudarles desde aquí a ese padre o esa madre cómo gestionar eso que no sabemos hacer de dejar de volar, dejar que vuelen? Mira, hay una frase que para mí es fundamental que es, ¿qué está bajo mi control? Si mi felicidad depende, o sea, si tu felicidad depende de que yo te dé un boli, tu felicidad depende de mí, ¿no? O sea, tu felicidad depende de que yo ejecute una acción. La felicidad de cada uno tiene que depender de cómo gestionamos las cosas que pasan. Si mi felicidad depende de que mi adolescente apruebe todo, mi felicidad depende de mi adolescente. Mi felicidad tendrá que depender de que yo gestione ese autocontrol y esa exigencia que tengo hacia mi adolescente. Tendré que crear universos alternativos donde tengo un adolescente que es mal estudiante y adaptarme a eso. ¿Me explico? Cuando tú tienes el control de tu felicidad y de tu gestión emocional, entonces, pase lo que pase fuera, no tienes tienes miedo, porque es verdad, yo cuando mi hijo hace poco se ha ido a la nieve y yo, en mi cerebro se abren todos los escenarios catastróficos, ¿vale? En la nieve. Pero ¿qué tengo que hacer en ese momento? Gestión mía. Venga, Pilar, no tiene por qué pasar nada, se lo estará pasando súper bien, está disfrutando. O sea, cambiar tu miedo por su felicidad. Que ahí es un gesto de generosidad que va de la mano con ser padres. O sea, es donde tú te desdibujas y le das todo el protagonismo a tu adolescente. Entonces, creo que esa es la clave, ¿no? O sea, cuando tú estés sufriendo por algo, piensa qué está ganando tu adolescente gracias a lo que tú estás sufriendo. Y quizás ahí es donde encuentres el equilibrio. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, Pilar. Abramos otro pequeño melón. Las adicciones. ¿Vale? Primero, me gustaría saber de dónde crees que vienen provocadas, ¿vale? Porque hay adicciones que hoy en día la pantalla se ha convertido en una droga creo que mucho más dura que Sí. la propia sustancia, Sí. ¿vale? Lo que pasa es que la sustancia, rápidamente vemos lo que provoca en la salud, pero la salud mental que no se ve a priori, lo que está provocando es tan fuerte las pantallas como una posible sustancia, ¿no? ¿Dónde encajamos esto? ¿En qué parte de la gestión en la adolescencia encajamos esto? ¿Y cómo podemos ayudarles? Porque poco más podemos hacer. Claro, es que, a ver, cualquier tipo de adicción, sea el tipo que sea, viene generado por lo que se llama en psicología un patrón de reforzamiento intermitente, ¿vale? Te lo cuento. A ver, repite, ¿un patrón de qué? Un patrón de reforzamiento intermitente. Eso es muy complicado, por favor, claro, que soy padre, ¿eh? No soy... Mira, pues te voy a contar, hay como dos grandes hormonas de la felicidad, Muy ¿vale? bien. Unas son las endorfinas y otra es la dopamina, ¿vale? Las endorfinas suben despacito y se mantienen en el tiempo, ¿vale? O sea, tu estado emocional positivo que te genera las endorfinas sube despacito, se mantiene en el tiempo. Y la dopamina sube muy deprisa y baja más deprisa, ¿vale? ¿Qué supone? Que para estar constantemente en el punto álgido tenemos que repetir la conducta varias veces, ¿vale? Para mantenernos en ese estado dopaminérgico, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cualquier tipo de adicción libera dopamina. Me da el chute, o sea, yo consumo algo, sea tecnologías, sea droga, sea alcohol, me da el chutazo de dopamina, pero como baja tan deprisa, tengo que volver a repetir la conducta para volver a tener mi chute. ¿Qué pasa? Que si hemos conseguido ese nivel de felicidad con conductas de serotonina, que es la que sube más deprisa, o sea, más despacio y se mantiene en el tiempo, como es el deporte, como son las relaciones sociales, como es un trabajo interno cognitivo donde tú te sientes feliz a pesar de que el entorno a veces pueda ser más hostil, como es verte una serie con tus padres, como es jugarte una partida con tu familia, ¿vale? Entonces, si mantenemos eso, tenemos la serotonina, ¿sabes? La mochila de serotonina llena, no necesitamos conductas dopaminérgicas. Si esa mochila está vacía, vamos a necesitar ese chute de dopamina. Y ahí es donde aparecen las adicciones, ¿vale? Por lo tanto, creo que uno de los problemas es que el adolescente no tenga actividades que generen esa serotonina, ¿vale? Como actividades sociales, actividades de deporte. Todo esto va a evitar bastante que tienda a otro tipo de conductas que generan adicción.
Y por otra parte también, de nuevo aparece la familia, porque muchos padres, como vamos tan acelerados, no les damos tiempo de calidad y ese tiempo de calidad lo sustituyen las pantallas. ¿Qué pasa? Que si tu hijo llega a casa y tú no muestras interés por él, por su vida o por hacer tiempo en familia, se coge una pantalla. Entonces, claro, al final es cómodo para los padres porque al final no me tengo que encargar y tengo otro montón de cosas, pero estamos generando esa adicción. ¿Cuántas veces hemos visto? Yo, por ejemplo, es una cosa que les digo siempre a los padres, en la comida no hay pantallas, o sea, ni un móvil, pero ni nosotros, porque claro, es que menudo ejemplo damos también, ¿no? Entonces, no tiene que haber pantallas en momentos donde tiene que haber tiempo de calidad. Y esa es la clave, porque entonces nuestros hijos van a sentir esos chutes de serotonina sin necesitar conductas dopaminérgicas. Y también tenemos que decir una cosa, también tenemos que dar un paso atrás. Tienen que probar cosas, van a probar cosas. O sea, no podemos tampoco ser perros policía. ¿Me explico? O sea, tienen que probar cosas y tenemos que abrir ese campo de comunicación. Mi hija me dijo en un momento, he probado un vapor. ¿Me explico? O sea, pero me lo dijo porque había un canal de comunicación, porque no se esperaba el mazazo. Y aunque estás así, tienes que controlar y decir, ¿y qué tal? ¿Te ha gustado? Vas, estaba rico, sabía bueno, no sé qué. Va, Marta, ve, sí, yo he fumado, si es una mierda. ¿Has visto lo que me ha costado a mí dejar de fumar? O sea, con ejemplos prácticos, explicarles eso. Pero que fumen o que se pillen una borrachera, pues también ahí sí que es verdad que hay que poner normas, ¿no? O sea, que al final tus hijos fuman y no quieres, pues por lo menos que no fumen en casa. O sea, me explico, pero en el momento que tú estás ya, esto no, cuando ellos buscan esa libertad, es muy difícil. Van a intentar hacerlo a escondidas y con muchísima más intensidad. Claro, creo que hay un problema serio con la palabra no. Total. Pero muy Completamente. serio, ¿eh? Porque cada no es un sí. Exactamente. O sea, vamos a ver, esto es como las personas que entre semanas se cuidan muchísimo y el fin de semana se dan atracones. ¿Me explico? O sea, no es sano. Sí, estoy de dieta, pero el fin de semana da igual. Claro, entonces no es sano. Estás teniendo una relación con la comida que no es saludable, que te comas 20 donuts, ¿sabes? O sea, entonces con los adolescentes es igual. Yo fumo. Y con 17 años le dije a mi padre, fumo. Y me dijo, pues peor para ti. Y ahí se quedó todo. Ahí se quedó todo, ¿me explico? Y sí que me puso la norma, perfecto, pero en casa no vas a fumar, ¿vale? Y ya está. Y yo me pillé mis borracheras. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando a mí me dejan con 18 años en casa, en Madrid, con la japonesa y el gato... Sí, buenísimo eso, la japonesa. Es así. Y me habían dado unas bases tan potentes que cuando yo estoy con gente que consume droga, digo, no va conmigo. Que yo me pillo mi borrachera y cuando veo, estoy mareadilla, me voy a casa. Porque me han enseñado bien. ¿Me explico? Es que por eso digo que no se puede poner el parche cuando ya está la herida. Hay que intentar evitar la herida. Y la herida se evita con comunicación en casa. Viendo a nuestros adolescentes, escuchando sus vidas, interesándonos por ellos. Y ahí es donde se genera ese canal de comunicación para que te cuenten su primer cigarro o su primera borrachera. Y es así. Es así. Sí. Y luego tenemos esa parte de familias que han oído en algún sitio o han leído en algún sitio o alguien les ha aconsejado que tienen que hacer deporte, tienen que hacer actividades para evitar. Y entonces los sobrecargamos, ¿no? Y entonces va a inglés, a judo, a tenis, a equitación y demás. O sea, que elijan ellos, claro. O sea, que elijan ellos, de verdad. O sea, mi hijo pequeño va a judo y a tenis y la mayor a nada. Ya está, o sea, y ha probado equitación, imagínate, yo después del accidente, ostras, imagínate, el trauma que te... O sea, yo con el trauma que tenía, tengo una cosa, volví un poco y un día me dio un ataque de ansiedad, porque yo no me acuerdo del accidente. Claro. Entonces yo creo que mi inconsciente dijo, así te caíste, y dije, ostras, y ¿Qué haces aquí? Nunca Hola. más, ¿sabes? Pues tú imagínate que después del confinamiento mi hija me dice, quiero montar a caballo, y yo, no hay otra, fíjate, dije, vale, vamos. Y montó. Y no eran paseitos. Saltó y concursó. Y yo aquí. Pero dije, es su vida. O sea, tú te caíste, tú estuviste 6 días en coma, tuviste una fractura. Ya está, es su vida. Y la dejé montar a caballo porque no soy nadie para no dejarla. Es que esa es la historia. No son nuestros. No son nuestros. O sea, no nos pertenecen. Sus vidas no nos pertenecen. Y tenía que montar a caballo. Y si se hubiera caído no hubiera sido mi culpa. Es así. Entonces, esa es un poco la clave, o sea, el decir, actividades, pues a ver, lo que a ellos les apetezca. Y si les gusta bien, y si no, pues perfecto. Y a otra cosa, mariposa. Voy a entrar en un tema que creo que muchos seguidores y seguidoras nuestras estarán o habrán pasado o desgraciadamente puede llegar a pasar, ¿no?
que es el mundo de la familia desestructurada. Separaciones, divorcios, llámalo como quieras, rupturas, al final es una ruptura familiar, ¿no? Sí. Es una ruptura del entorno, y entonces, en función de qué edad, cuando hay hijos, te pasa como hijo, pues sufres una serie de cosas o no. Además, hay comportamientos por parte de los padres y las madres que a veces sin querer, porque entiendo que nadie quiere hacer daño, como tú bien has dicho, a tus hijos, utilizamos al niño o niña como herramienta tóxica contra la otra persona, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué les dirías a esos padres y madres que están separados, tanto el que hace cosas que no debe como el que no hace nada porque no quiere y le viene muy bien? Porque a veces hay muchos que le viene muy bien, como estoy separado, tengo fin de semana, tengo semana y semana no, o me toca el fin de semana y tu mamá o papá ya te apañarás con el paquete, ¿no? Es Total. como, y el niño se ve como un paquete. Totalmente. A ver, es que es lo que te he dicho antes, el amor es generosidad. Entonces, en el momento que tu prioridad es tu hijo, que es que no tiene que dejar de serlo, que tu prioridad sea tu hijo no quiere decir que tú no tengas tu vida. O sea, para mí la vida es como el Titanic, que son compartimentos estancos. O sea, el Titanic era invencible porque era la primera vez que se hacía un barco con compartimentos estancos que si uno se resquebrajaba, el resto no entraba el agua en el bote y entonces no se hundía, ¿no? ¿Qué pasa? Que al virar el Titanic resquebrajó todos los compartimentos estancos y se hundió. La vida de un padre, de una madre, no tiene que ser el Titanic. O sea, tú tienes que tener tu compartimento estanco donde está tu hijo y sus prioridades, donde está tu vida, tu trabajo, donde está tu vida en pareja, donde está tu vida laboral. Entonces, no pueden resquebrajarse. Entonces, cuando tú tienes un hijo, tu prioridad tiene que ser tu hijo y aunque tengas un conflicto brutal con el padre de ese hijo o con la madre de ese hijo, eso no puede perjudicar a tu hijo en ningún momento. Y esto es una realidad. Y si está perjudicando, de nuevo, háztelo mirar tú. O sea, háztelo mirar tú, porque estás perjudicando a una persona que no debería ser así. Porque obviamente una pareja, si no se quiere y si no hay ese amor, no tiene por qué seguir junta. Pero ¿por qué eso tiene que perjudicar a un menor, a un adolescente? Ahora, a día de hoy, los adolescentes están muy hechos a padres divorciados. De hecho, lo raro es ver padres juntos, también te lo digo. Y al final es enseñarles a moverse en un entorno diferente, donde hay dos casas, donde hay dos padres. Pero claro, los adolescentes son... Todo lo generosos que debemos ser los padres, los adolescentes lo tienen de egoístas y de manipuladores. Entonces, claro, ellos van a encontrar esa manipulación. Ellos saben perfectamente quién es el poli bueno, quién es el poli malo, dónde me hacen estudiar, dónde no. Entonces, creo que ahí, de nuevo, tiene que haber una comunicación entre la pareja, no como pareja, sino como padres de ese hijo, por el bien de ese hijo. Que es lo difícil. Claro, ahí también entramos los mediadores, los psicólogos mediadores, que yo también he trabajado con hijos que tienen padres divorciados y de nuevo cuando hay intención por parte de los padres es muy chulo de ver porque aprenden a entenderse en otro nivel. Ya no somos pareja, pero somos padres de este hijo. Ya ves. Desgraciadamente, bueno, creo que conocemos casos todos, ¿no? que son complicados y son muy difíciles. Pues ahí también te digo una cosa, ¿sabes ahí quién tiene que actuar? Los familiares de esa persona que lo está haciendo mal. Porque a veces no lo hacemos porque esas personas a veces pueden, ay, es que luego están conflictivos, que se enfada, es que no sé qué, que se enfade. Pero que a una persona que lo está haciendo mal se le diga, tío, lo estás haciendo mal. O sea, la estás cagando, estás fastidiando a tu hijo. O sea, no. Entendemos que tu pareja te ha puesto los cuernos, te ha hecho tal, perfecto, es lo peor del mundo, perfecto. Pero puede ser buen padre, puede ser buena madre. Una persona puede ser mala pareja y buen padre y buena madre. Entonces, que la familia que está viendo eso, porque todos lo vemos, nos sentemos y seamos valientes y digamos, lo estás haciendo mal. Y si recibe muchos inputs, igual en un momento dado, se lo hace ver. Y viene otro tipo de familia, ¿no? Porque claro, tenemos el padre y la madre separada, por un lado, el padre se va por un sitio, la madre se va por otro, están los niños en medio, vale, muy bien, y aparece terceras personas en esta fiesta, ¿sabes? En la fiesta mía. En la fiesta de lo que era mi familia, de repente aparece dos familias más, ¿no? Y aparece una mujer o un hombre en un sentido y una mujer en otro hombre, que además traen hijos o hijas. Claro. Y entonces nos encontramos ahí con un festival de hormonas, adolescentes, y niños y niñas y padres y madres, que esto es un festival espectacular. Entonces,
¿qué hacemos ahí, por Dios? ¿Qué podemos hacer? Porque claro, tengo hermanastros que antes no tenía, que ahora tengo, Bueno, esto es un lío espectacular. ¿Esto pasa demasiado o no tanto? No tanto. Es todo esto de los serranos, José. O sea, pero pasar pasa. A ver, yo he visto mi hermano está en un caso así. O sea, mi hermano se divorció con 2 hijos y ahora tiene una pareja con la que han tenido 2 hijos. ¿Han tenido o traía? Han tenido, no traía, han tenido. Pero es que además, claro, aún te lo complico más. Yo tengo hijos, ya tengo hijas y además tenemos en común. Bueno, la que se lía. Yo creo que en esos momentos, que no son tan comunes, sí que es importante encontrar esos espacios donde somos todos, donde somos nosotros y donde son solo nuestros adolescentes. ¿Me explico? O sea, hay que encontrar los momentos. Y luego creo que también si metes tanta gente en casa, tienes que hacer una reforma para que cada uno tenga su habitación. O sea, creo que es muy importante sobre todo que nuestros adolescentes tengan su lugar seguro, su lugar donde se pueden encerrar. ¿Vale? O sea, creo que eso es muy necesario. Muy bien, esa cueva es necesaria. Súper necesaria. Claro, fíjate, porque ahora de repente yo estoy con mi padre o mi madre tiene otra pareja que tiene otra niña y como somos chicas, nos meten en la misma habitación. Mira, aunque sea un biombo. Aunque sea un biombo. ¿Sabes? O sea, ese adolescente tiene que tener... Porque cada adolescente tiene sus manías, ¿me explico? Entonces, ¿por qué yo me tengo que cambiar o me tengo que... Cada adolescente tiene sus manías y se tienen que autoexplorar y tienen que pasar cositas en la intimidad de cada adolescente. Entonces, ¿por qué? Entonces, me parece fenomenal, todos juntos, pero no revueltos. Entonces... Tienen que tener, por eso, en tiempo de calidad, de ocio, tiene que haber tiempo todos y tiempo solo nosotros, padres e hijos, la familia origen que éramos, y además tiene que haber a nivel logístico un espacio para que cada adolescente tenga su... que se meta con los padres el otro, o sea, pero los adolescentes, a un bebé sí que lo puedes mezclar, pero a partir de los 12, 11, depende de... el adolescente tiene que tener un lugar, una cueva. Te digo, la cueva puede ser, me quedo en el salón, yo también necesito mi cueva. Es que los adultos también la necesitamos. Yo hay veces que estoy tan saturada de consulta o del libro o de tal o de cual, que además lo entienden muy bien, porque esto también hay que autorregularse y comunicarlo. Y bajo al salón donde están todos y digo, necesito silencio. O sea, además lo digo, necesito una hora donde nadie me habléis, no me preguntéis nada, porque claro, cuando yo vuelvo es, oye mamá, por cierto, y entonces todos que no me han visto durante el día quieren que les resuelva todo, porque soy resolutiva, entonces normalmente lo hago bien, pero hay momentos que digo, no puedo, o sea, se me ha desconectado el cerebro, y es que como siga hablando me voy a enfadar, y no va con vosotros este enfado, entonces... Pero lo vais a pagar. Lo vais a pagar, entonces dejadme una hora, y yo misma, entonces como que me reseteo, y ya los busco, ¿sabes? Entonces ya es como, hacemos una ensalada, vemos una peli, ya los busco. Entonces, yo necesito mi cueva. Entonces, ellos, como yo no tengo una cueva como tal, me dejan sola en el salón. ¿Vale? Con mi perro. Entonces, la cueva, no hace falta que haya que reformar toda la casa. Claro. Hay que buscar ese momento y espacio. Hay que expresar, de decir, oye, ahora necesito que no entre nadie en mi cuarto porque necesito estar hasta esta hora yo sola. ¿Y mi cuarto es una silla en el salón? Sí. El salón, donde no haya nadie, donde no me habléis, o sea, no necesito inputs, o sea, tengo tantos que ahora no quiero. Y hay que saber expresar eso, los adolescentes y los mayores. Muy bueno, me parece muy bueno, Ostras, creo que nos falta una cosa muy importante hablar contigo, que es, nos has dicho quién eras, lo que haces, pero aún no nos has dicho hacia dónde vas. ¿Hacia dónde va Pilar? Cuéntanos qué libro tienes, qué no, qué estás haciendo, cuál es tu proyecto, por dónde va, por favor, cuéntanos. Mira, mi proyecto en este punto de mi vida es ser feliz, esto por delante. Bueno, y he aprendido, o sea, me he regulado mucho y estoy súper contenta. Estoy en un momento de mi vida muy guay, sobre todo a nivel personal, porque he aprendido a autogestionarme. O sea, yo he sido muy polipolar y he aprendido a gestionarme porque estoy en un mantra de que prefiero tener paz que tener razón, y entonces ya sé elegir mis guerras. ¿Sigues en contacto con la japonesa? No, y además quiero ir a Japón y me encantaría, porque fui a Japón con 20 años, sí. Con la japonesa me fui con ella 15 días y estuvo súper guay. Pero ahora me iría con mis hijos y con mi marido a buscar a la japonesa. Y no la encuentro, estoy en búsqueda de la japonesa. Bueno. Entonces, por un lado quiero ser feliz y es verdad que yo siempre me he movido, aunque suene un poco raro, en que yo no hago nada que no me apetezca. Vale. Entonces, como me gusta muchísimo mi trabajo, pues para mí mi trabajo, cuando algo te gusta, no te cuesta esfuerzo. No es trabajo. Pero también es verdad que soy una persona
muy neurodivergente, entonces necesito siempre, o sea, mi marido siempre me dice, tú por las noches no duermes, piensas, y es verdad, o sea, estoy todo el día, sí duermo, pero es verdad que tengo el cerebro en 24 horas activado. ¿Qué tengo actualmente? Redes sociales, que me lo paso pipa, tengo seguidores geniales, o sea, porque ellos se ríen con mis vídeos, pero yo me río con sus comentarios, y entonces es súper divertido, tanto hacer vídeos para ellos como recibir los comentarios. No tengo haters. ¿Qué me dices? No tengo haters. Eso es muy heavy, O sea, de 105.000 seguidores, tengo vídeos que tienen millones de visualizaciones y de verdad, flipo. Bueno, sí, porque ¿no? ellos siempre me han dicho que tengo cara de mala leche. Digo, entonces no sé, no tengo haters. Por otro lado, estoy haciendo un proyecto muy chulo donde voy a hacer una webinar ahora para contarlo, el 23 de marzo, donde voy a explicar pues este nuevo proyecto, donde voy a intentar poder dar ayuda psicológica a través de talleres y vídeos y tal, muy guay para gente, padres con adolescentes y madres con adolescentes, y otro montón de movidas personales que cada uno tiene. Acabo de terminar y se está maquetando un libro que se llama Querido hijo, me caes fatal. Querido muy hijo, en mi línea, me caes fatal. de Editorial Anaya. Brutal. Que en un principio se va a publicar en septiembre, porque una vez que lo dejas ya ahí Sí. en editorial, se tarda En la un incubadora, tiempo. ¿no? Dejas en la incubadora. Ahí está. Y tengo otro proyecto muy guay de ficción. De ficción. De ficción. O sea, gusta mucho mi perfil imperfecto, porque es un perfil que es lo que veis, que no hay ni trampa ni cartón, y creo que pues me han ofrecido un proyecto muy chulo un poquito más adelante, que también iré informando, donde pues quieren dar voz a una Bridget Jones ibérica, que lo ven en mí. Buenísimo. Y va a ser un libro un poco, ya les dije, ¿no? Mis editoras, digo, ¿sabéis que va a haber un poquito de autobiografía aquí? Y me decían, eso esperamos porque nos encanta tu perfil. Por favor, la japonesa tiene que aparecer. La japonesa Me ha aparecerá. parecido muy heavy. Y aparecerá alguna cita mala, que ahí la dejé y no pude decir lo que pensaba, aparecerá en el libro. Buenísimo. Porque el libro va a ser, la protagonista va a ser Julia Malo, que es una mujer de 47 años, divorciada y con 2 gemelas, que se ¡Ostras! tiene que enfrentar de nuevo al mundo de las citas. ¡Brutal! Y es desastrosa, es libre, está loca, pero tiene unas ganas de vivir y de comerse el mundo como las que a mí me nacieron con 14 años. Me parece buenísimo, de verdad. Enhorabuena, Pilar. Es muy guay y va a ser muy chulo. ¿Sabes lo muy que más me chulo. gusta de todo esto que nos cuentas? Que es que lo veo en tu cara, te diviertes. Muchísimo. Es que te diviertes. Muchísimo. Es que no, de verdad, o sea, fíjate, el año pasado fuimos a Portaventura y vamos todos los años, y yo todos los años veía Shambhala y yo decía, yo odio odio las montañas rusas, ¿vale? Y veía y decía, ¿y si me estoy perdiendo algo brutal? O sea, ¿y si me estoy perdiendo algo brutal? El año pasado me subí. Fue la peor experiencia que he vivido en mi vida, vida. Pero ya supe que no me estaba perdiendo nada divertido, ¿sabes? O sea, para mí era más importante, o sea, decía, aunque esto me genere un trauma, me genera más trauma pensar que no me estoy divirtiendo con algo. Entonces yo dije, yo me subo y ya no me subo más. Y ya está. Pero sí, o sea, yo necesito divertirme en todo lo que hago, siempre. Mi padre me dijo una vez, en la vida hay 2 secretos para ser feliz. Una, aceptarnos como seres normales. ¿Vale? Aceptar que somos personas normales. Y la segunda, autoengañarnos todos los días un poquito. Otro de sus mantras que Qué lo bueno. llevó. Oye, tu padre tiene que venir, de verdad, te lo digo en serio. No va a venir, por José. favor, tiene que venir. Nos tiene que contar esa experiencia de padre con sus 4 adolescentes. No, por no, favor, es tiene muy que crack, venir. ¿eh? Ya te digo yo Buenísimo. que es muy Bueno, genial. desde aquí le mandamos un beso a tu padre, Sí, papá, te que quiero. seguro que va a ver esto con muchas ganas. Y nos vamos a despedir, Pilar. Perfecto. Muchísimas gracias. Ha sido súper divertido. Creo que eres una máquina y una crack. Creo que estás ayudando a las familias a llevar mejor ese momento adolescente complicado. Y padres y madres, estos son valores, poco os puedo contar. Seguirnos, por favor, en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.